Hay muchas películas de ficción, aunque son basadas en la realidad, que habla el tema de la película de los viajeros del tiempo. Viajero del tiempo significa que una persona puede viajar al pasado o al futuro. Parece algo imposible, o sea, increíble. ¿Cómo poder una persona viajar a tu pasado y verte a ti mismo? O al futuro y verte a ti mismo igual. Pero al futuro a un lugar y a ciertos asuntos que no han ocurrido todavía. Parece increíble, ¿no? Parece una cosa que nunca se lograría. Pues no solo se lograría, se logrará, se ha logrado ya. Hay un experimento muy conocido que lo mantienen, como las demás cosas, en alto sumo secreto, que es el experimento Filadelfia, 1943. Había un deseo de la Marina norteamericana de hacer posible, tras la invasión, antes de la invasión de Normandía, para hacer liberar a Alemania del Tercer Reich, de los nazis. Entonces, hicieron un experimento en el puerto de Filadelfia, Norteamérica, para ver cómo es posible, mediante unos pulsores, unos sensores, que decir, magnéticos, hacer visible el destructor. Si lo logran, todos los destructores llevando el mismo sistema, acercarse el máximo a las playas de Normandía, donde había unos búnkeres con los soldados alemanes, ¿no? Porque intuían por el servicio secreto que América se proponía llegar a Alemania por medio de un lugar fácil de acceso, unas playas donde podían desembarcar en barcos y luego marines, miles de ellos, y en las playas de Normandía muy despejadas, y seguir hacia el norte, hacia Alemania, liberar a Alemania. Alemania ya estaba perdida. En el 43 ya era evidente que ya pocos cortes de pelo le colaba a Hitler y además. Entonces, hicieron un experimento en Filadelfia a ver si era posible. Era el deseo de ver esos pulsores electromagnéticos, hacer invisible mediante sensores a los radares. Y lo lograron, el experimento de Filadelfia. Pero no solo eso, lograron hacer invisible y desaparecer el destructor. Totalmente invisible, y transferir a otro puerto, cientos de kilómetros más arriba, del Filadelfia al puerto de Norfolk, y volver. Claro, eso fue un exitazo, pero causó trastornos porque al no estar preparado para ese experimento, no tener la preparación concreta ni el sistema complejo que lleva eso, sino que hicieron un experimento un poco parcial, de la manera que marines desaparecieron, lo he dicho, al pasado, y otros fueron al futuro. Y el destructor, otros que se quedaron dentro del marine, como era un movimiento de unos segundos, los marines, al moverse, si hubieran quedado quietos en el sitio, no hubiera pasado gran cosa. Pero al moverse se confundieron cuando se volvió a reanudar, reformar el barco en su forma original. Los marines estaban confundidos mucho con el metal del barco. O sea, todo se desintegró, pues todos somos átomos, y al reintegrarse, si se hubiera quedado quieto cada uno en su sitio, no hubieran movido, se hubieran quedado en su sitio, se hubiera reintegrado el destructor y los marines igual. Pero no, se habían movido el miedo que dio ese hace de energía, de luz, y bueno, murieron algunos. Se confundieron con el metal del barco. Y los que quedaron algunos, les prohibieron hablar de esto. Los metieron en unos campos para recuperación mental y física, porque habían quedado trastornados. Y el experimento en Filadelfia se siguió en secreto, los científicos norteamericanos reafirmándolo, perfeccionándolo. Y ya se ha logrado hace mucho tiempo. No solo eso, sino pasar al pasado, al futuro y al planeta Marte y a otros sitios. Cuestión de tener una organización concreta, un sistema para saber a dónde hay que pasar y luego cómo recuperar a esa persona. En fin, es complejo todo esto, pero ese sistema, el campo unitario se llama, ya venía de muchos años atrás. Einstein, ya en 1924, había escrito mucho sobre ese sistema, el campo unitario, matemáticamente, fórmula.
se podía conseguir en el papel. O sea, si, matemáticamente es posible, todo es posible, de tal manera que una fórmula hacía posible ver que si esa fórmula se convertía en materia, es decir, esa fórmula en números matemáticos y en ecuaciones, se convertía en esos cálculos en materia perfecta, compacta. Vamos a poner un ejemplo. El agua tiene oxígeno e hidrógeno, ¿no? Si se junta el oxígeno y el hidrógeno se convierte en agua. Pero si se descompone el agua en esos dos factores nucleares, oxígeno y hidrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, pues no tiene que ver con el agua entonces. Cada uno por su parte es una forma de energía diferente. Entonces, el experimento de Filadelfia fue más o menos así. Al no tener los datos concretos, luego perfeccionaron, ya se pudieron pasar. Muchos marines que desaparecieron, que no dijeron nada, como todas las cosas demás que hacen en alto secreto. O sea, eso ya fue un exitazo, pero no lo iban a decir públicamente, claro, en los medios, ¿no? Ya lo hemos logrado, porque mucha gente, sobre todo la precaución de que esos descubrimientos no pasaran a manos de otros países extranjeros, podía ser un peligro, lo mantuvieron en secreto y perfeccionándolo cada vez más, hasta lograr éxitos concretos. Entonces, algunos marines fueron al pasado, pero ya se recogieron. A Francia, al usar el Chateau, hay unas pinturas que son las únicas rupestres que se ve de ese formato, que se ven personas modernas. Pero esa pintura está en una cueva allí y tal, bueno, que no son, normalmente las pinturas rupestres si tienen un material que son exactos en todo el planeta, las pinturas rupestres, que es unos extractos de color rojo o negro o oscuro, tal, pero todo es igual, el mismo material. No vayan a decir que la gente dirá, bueno, los otrogordistas inventaron ese material en todo el planeta. Luego había gente en toda la Tierra, porque en todos los lugares del mundo hay pinturas rupestres, diferentes formatos. Yo puedo deducir y puedo revelar qué son esas pinturas rupestres, y quién las hizo y cómo, y para qué. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, en usar exacto del centro de la Tierra, fueron allí, lo pudieron localizar, porque en el centro de la Tierra hay ciudades, todavía, claro, y para el futuro también, ciudades, lagos, agua fresca, animales, belleza, orden, limpieza y perfección física y mental. O sea, las personas del centro de la Tierra son perfectas. Y allí, lo digo un poco bruscamente, allí iremos a parar todos, los sobrevivientes del Armagedón. Entonces, los experimentos que se han hecho de Filadelfia o los que pasaron al futuro se quedaron allí, porque nosotros viajamos hacia el futuro, queramos o no queramos, ¿no? Pero del pasado los recogieron ya y los llevaron al centro de la Tierra. Los marines hicieron unas pinturas ahí de gente sentada, pensativa, otros montando a caballo, cosas así. En un lugar en Francia, Luis ha dicho, que entonces no había ni seres humanos en Francia. Pero bueno, son otros temas. Entonces, ¿qué pasa con los viajeros del tiempo? Es posible, y es posible y se ha realizado ya. Estos descubrimientos son de una fortitud, de una magnitud tan grande que da miedo revelarlos. O sea, da miedo decir, si esto cae en otras manos, en manos extranjeros, lo copian. Entonces, la idea es, digamos, en una guerra entre dos potencias mundiales. Imagínense la sorpresa que es llevar, digamos, aviones, carros de combate, personas, lo que quiera, munición, hacerlas como en el caso de Filadelfia, en un destructor o en un apartamento, transferirlo en un instante de tiempo a otro lugar, o transferirlo al futuro, transferirlo al pasado. Imagínense que hay muchos misterios por revelar que claro, es relacionado con los viajeros del tiempo. ¿De dónde sacó Hitler la bomba atómica? La tenía, pero no funcionó. ¿De dónde sacó Hitler la construcción de ovnis? ¿Eh? Y otro armamento. ¿Por qué fue Hitler al Tíbet? Son cosas que tienen relación con los viajeros del tiempo, ¿eh? Ojo. Bien. Entonces hay cosas que las guardan en alto secreto, las experimentan, pero dicen, imagínense una guerra. Usted está en un país y como en el caso del experimento de Filadelfia, coge un montón de gente, de soldados, de armamento, carro de combate, aviones, munición, lo que sea, comida y tal, y pasa todo ese regimiento que está, pues, vamos a poner en un destructor o en un portaaviones o en otro lugar,
y se la pasa a un lugar en un instante de tiempo en otros países extranjeros donde hay situación bélica, enemigos. ¿Qué sorpresa lleva ese país cuando se da cuenta de sus espaldas en su propio país? Hay un montón de miles de soldados a cargo de combate que nadie se entera cómo han podido pasar ese país y están en la retaguardia. Es decir, y se encuentra ese país entre dos frentes. Pero es un ejemplo. Los viajeros del tiempo será una realidad. Ya lo es, lo ha sido y lo será. ¿Por qué digo lo será? Porque en un futuro, porque ya digo, es apasionante y largo de contar, nosotros pensaremos en un futuro cómo viajaremos. Los aviones serán más grandes, se hará con otro material para viajar, de vacaciones o cosas, para el carburante no contaminará tanto, cosas así que se inventan, no hará tanto ruido, cómo hacer los aeropuertos más grandes. Será diferente a como usted ha pensado. Será viajar en la barrera del tiempo. Viajaremos todos. Y digo muy reducido todo, que es muy largo de contar todo lo que ha pasado y pasará. Vamos a poner un ejemplo. Usted quiere ir al pasado en un viaje turístico, pero de verdad, se realizará. Y usted quiere ir a ver, vamos a poner a Moisés y verlo, pero verlo a cierta distancia, ¿no? Entonces usted podrá hacerlo con un montón de gente que quiere ver a Moisés, o quiere ver más atrás a Abraham, o aún más atrás quiere ver a Adán y Eva en su estado original, cómo era el paraíso, el Edén, todo. Lo podrá ver, lo veremos. Seremos viajeros del tiempo toda la humanidad. Usted quiere ver a Jesucristo y lo veremos. O sea, viajaremos en ciertas formas de naves que pasarán la barrera del tiempo. Y claro, estos viajes, digamos, futuristas, turísticos, serán realidad. Y nosotros no podríamos ir, sería insólito, no lo podría soportar la gente, que usted vaya a un lugar, a Moisés y tal, y aparezca de improviso un montón de gente del futuro. Claro, la gente, y ya ha habido gente del futuro y del pasado, ¿no? Mucha. Pero usted imagínese aparecer en un campamento y aparece una nave gigante, se posa tranquilamente y salen turistas con fotografías y tal, y gente, y periodistas y tal. Sería insólito, ¿no? La gente se asustaría de ver que aparece una nave, pues recuerdan, son detalles que vayan encajando un poco. ¿Cómo desapareció Elías el profeta? No murió, dice que desapareció, que vino en unas naves, se montó en una de ellas, dejó a Eliseo, su compañero de profeta, y la nave se lo llevó. No dice que estuviera muerto, que se lo llevó a otro sitio. Además, Elías el profeta, hay un detalle interesante de la Biblia, que dice que cuando los asirios querían invadir a los israelitas, dice que tenían miedo los israelitas, no tenían armamento, el ejército muy flojo, no tenían nadie, se escondían la gente, y que venía 1 millón de asirios para destruir todo Israel. Y entonces Elías el profeta, que desapareció y está vivo todavía, le dijo que no tuviera miedo a Eliseo. Dice, de miedo, señor, ya estamos perdidos. 1 millón, ¿quién va a parar esto? No tenemos nada. Y la gente se ha escondido y tal. Y tranquilamente Elías, mirando hacia el frente, que no te preocupes, Elías, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿De qué están con nosotros, Señor? ¿Quién está con nosotros? Y no hay nadie, estaban solos. La gente se había escondido en las cuevas. Dice, Señor Jehová, dice Elías, haz que Eliseo, le abre los ojos, que vea. Y le abrió los ojos y ¿qué vio? Una masa de naves, carros de fuego, con gente. ¿Comprende ahora qué es esa visión? Y se tranquilizó. Además, Elías hizo un milagro a aquella gente, que eran los asirios, les puso ciegos en un momento y dijo, cogeros de la mano, anda, a los enemigos. Y lo metió en Jerusalén, venga, darlos de comer a todos. Y les devolvió la vista. Ala, ir de nuevo a Siria, a vuestra nación, y decir lo que Jehová ha hecho por vosotros. Viajeros del tiempo seremos todos. Tendremos el privilegio de vernos a nosotros mismos en el pasado. Será apasionante. Cualquiera de nosotros que tenga ilusión, todos seremos viajeros y haremos muchos viajes para ver cosas maravillosas. El viaje más importante es ver a Jesucristo. Cuando era, cómo era con los apóstoles, hacer los milagros, la resurrección, etcétera. Esos detalles serán, será apasionante eso. Y el corazón se ensalta de ver y llegar a ese momento. O ver a Moisés, o ver a Abraham, o ver a Juan el Bautista, o ver a los apóstoles, al apóstol Pablo, o ver a Sansón, o ver a David el rey, verlo. Ahí, es muy largo de contar, y yo para no poner muchos detalles de momento innecesarios.
Hay un texto en la Biblia, en Génesis, capítulo 11, si lo leen en la Biblia, es el libro de Dios, Génesis capítulo 11, versículo 6, que dice Dios, lo escribió Moisés, el mensajero de Dios, entonces dice Dios, mira lo que hacen los hombres, cuando la torre va a ver aquello, dice, no hay nada, dice Dios, no hay nada que tenga propuesto el ser humano, el hombre, el ser, que le sea imposible realizar. Todo lo que nos propongamos, hasta los viajes del tiempo, claro, será posible. De hecho, las matemáticas hace muchos, más de un siglo, que estaba escrito que sería posible. Las matemáticas son en la base de toda la ingeniería, ¿no? Primero los números y luego sobre los números las piezas. Viajeros del tiempo, muchas veces hemos visto naves, muchas naves, ovnis se llaman, pero cada vez más abundantes, ¿no? Hay más visiones ovni, pues aunque la gente no lo pueda entender, son o somos viajeros del tiempo, somos nosotros mismos. Estamos viendo el fin del sistema de cosas satánicos, estamos viendo el fin de las guerras, estamos viendo las contaminaciones, la suciedad de la tierra, estamos viendo el mal de la tierra, la destrucción del planeta que estamos haciendo porque el imperio que domina la tierra es satánico. Y vamos a ver la destrucción de Satanás y sus demonios, para que quede un registro no en una biblioteca, sino en nuestra mente, nuestro ser, porque llegaremos a ser perfectos y no lo olvidaremos nunca. Lo que pasó en la tierra desde la creación de Adán y Eva, la rebelión de Adán y Eva contra su creador por comer de un árbol prohibido, la rebelión de demonios, cómo crearon, imaginaron ver a los gigantes, los nefelín, los dinosaurios, cómo se crearon, ver el diluvio, ver el arca de Noé y todas estas cosas. Será tan apasionante porque esos privilegios solamente tendremos y tendrán personas aprobadas por Dios que viviremos para siempre, por la eternidad. Esta tribulación que viene es un fin ya del sistema satánico, destrucción de demonios y de malvados. Y las personas sobrevivientes, todos, seremos como una cosa común, viajeros del tiempo. Viajaremos, sencillamente, de turismo, sin pagar, porque será una sociedad perfecta, el reino de Dios que hemos pedido el Padre Nuestro que ya viene. Una sociedad humana perfecta, no habrá egoísmo, no habrá el ricachón ni el pobretón ni nada. La gente tendrá más que suficiente, tierras, buenas casas, agua fresca, animales, en paz con los animales, en paz con las personas. Volveremos a hablar una sola lengua y la gente no morirá ni envejecerá nunca más. Y entonces será un deleite decir, oye, vamos a hacer un viaje a ver a ti mismo. Cuando eras pequeño, verte tú en el viejo sistema, cuando ibas al colegio, verte tú mismo. Muchas veces hay cosas que la gente no ha podido entender. ¿Se han dado cuenta que muchas veces muchos de nosotros, cuando nos ha dado esa impresión cuando estamos en algún sitio, como si alguien nos vigilara? Ese es instinto. Es como si alguien te estuviera observando y has mirado, como si sintieras que alguien te está vigilando. Pues somos nosotros mismos. Desde el espacio, desde una altura invisible ante los ojos humanos, que estamos dentro de una nave gigantesca de turismo, viéndonos a nosotros mismos. Y entonces uno se reirá y dirá, mira cómo verá a los demás. Ese soy yo. Cuando iba al colegio, cuando iba de novio con una chica, y nos veremos nosotros mismos y será impresionante, porque claro, lo insólito sería verte y hablar contigo mismo. Sería como un cortocircuito, sería negativo. Los viajeros del tiempo también son los ángeles, sobre todo, y los demonios. Eso es otro tema que ya hablaré y ya hemos hablado, que pueden viajar a la barrera del tiempo, al pasado, al presente o al futuro. Y el futuro, pues será pues más maravilloso todavía. Pero vamos a decir, en el futuro, vamos a hacer un viaje a ver cómo es la Tierra dentro de 1000 años. Y uno será apasionante, viajar 1000 años, salir al futuro en un instante de tiempo y ver cómo es la Tierra. Árboles, jardines, gente alegre, feliz, animales en paz, juguetones todos, alegres, salud. ¿Y por qué no 10.000 años más adelante? Y 100.000 será lo más insólito. Hay un texto en la Biblia que dice, hablando de la felicidad que se espera a la humanidad cuando todo este huracán de miseria y de ruina y de muerte pase, dice el texto, dice, así como está escrito, escribió Pablo, se llama Pablo el apóstol, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice, así como está escrito, que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni se ha forjado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Y una de las maravillosas cosas es el viajero del tiempo. Muchos de estos ovnis que vemos cada vez más
somos nosotros. Estamos viéndonos en el fin de este sistema de cosas satánico.